Ha sido bastante uno de los leprosos más difícil para poder a usted darle o explicarle o transmitirle la palabra que hemos estado, porque a veces se preguntan por qué es cruzando el Jordán y por qué se está hablando de leprosos. Y usted sabe que la lepra tenía un ciclo de 7 para ser de alguna manera purificado el leproso, y hablábamos de 7 leprosos porque a la luz de la Biblia vimos que para descender en el Jordán, de alguna manera, hermano, aquel hombre, aquel sirio, el profeta Eliseo lo mandó a que se sumergiera o se lavara, se bañara 7 veces en el Jordán. Entonces, si la Biblia identifica 7 leprosos con 7 nombres, entonces aquí tenemos que meternos a estudiar para ver qué nos deja cada leproso. Y vimos también, hermanos, estábamos explicando que entre los leprosos, acuérdese que hubieron 4 que no se sanaron, ¿verdad? Los otros 3 sí se alcanzaron a sanar, pero hubieron 4 que no se sanaron, y solo identifica a 7 entonces la Biblia leprosos. Entonces nosotros tratando de encontrar a la luz de la palabra cómo fue que aquellos leprosos, o cuáles son las actitudes que tenían aquellos leprosos para poder quitarlas también, verlas y quitarlas también nosotros, porque son cosas que están definitivamente en nosotros y nosotros tenemos que quitarlas. Por eso es que estamos hablando de eso, porque tal vez alguna gente se va a preguntar por qué están hablando, cruzando el Jordán, y está hablando de leprosos. Entonces, porque nosotros queremos cruzar y descender, y de la misma manera como ese ciclo virtuoso se daba en la limpieza de un leproso, también nosotros queremos que eso ocurra con nosotros, que caiga ese ciclo, hermano, virtuoso, y que nosotros podamos ser limpios y que nosotros podamos quitar toda esa iniquidad, más que nada porque vimos el primer leproso. Usted sabe que usted quiere meter en su seno a su familia, ¿verdad? Usted trae en su seno a su familia, entonces usted tiene que limpiar. La iglesia, el Señor se la sacaron del seno, porque acuérdese que le hirieron, le metieron la espada y sacó agua y sangre porque Él se metió en el seno de la iglesia. Amén. Porque nosotros pertenecemos al Señor. Entonces, hermano, porque ahí fue engendrada la iglesia en el momento ese. Entonces, usted vio que el primer leproso le muestran 5 canales, como le repetía. Entonces ahí nos deja ver muchas cosas. En primer lugar, porque eso no solamente usted podía decir, pero es que Moisés era un ministro, él era un libertador, él era un conquistador, o él era, podemos decir, hasta cierto punto un profeta o un patriarca, podríamos decir, porque es el padre, por ejemplo, el testigo de la ley. Entonces, porque a él cara a cara se la dieron. Entonces, hermano, vemos ahí que nosotros también necesitamos, porque nosotros somos libertadores aún de nuestra propia alma. Aquellos que no se casaron o no se han casado, pues son libertadores de su propia alma. Y también, hermano, sí, que guarde silencio, por favor, hermano. Entonces, porque me está estorbando. El asunto es que necesitamos nosotros limpiar esos cinco canales para también ser cubridores y llevar en nuestro seno, hermano, nuestra alma, llevar nuestra alma a la bendición, llevar a nuestros hijos a la bendición y llevar, hermano, a más que nada, nuestra vida. Acuérdese que cada quien va a dar cuenta al Señor de lo que hizo en el cuerpo. Aquí nadie va a dar cuenta del otro más que usted, el tiempo que estuvo bajo la responsabilidad de sus hijos, de usted. Entonces, pero usted puede hacer algo por ellos, aún estando ya ellos en mayoría de edad, si es que usted no lo hizo antes.
de poder limpiar, hermano, esos canales de su vida, para que usted no sea un canal de maldición para los suyos. La iniquidad sigue en vigencia porque no se ha ido todavía, porque no ha sido quitada todavía la iniquidad. Entonces la gente piensa que se quitó la iniquidad. No, el Señor borró tu pecado, el Señor te quitó y le quitó la fuerza, el poder al diablo y a todas aquellas entidades, potestades que pueden estar influyendo, rigiendo la vida nuestra a través de la iniquidad. Entonces es necesario erradicarlo, todo eso, porque en el seno, hermano, ahí en el seno hay 5 canales, que son 5 dedos, la mano salió leprosa de aquel hombre y le mostraron realmente que él era un hombre que lo habían llamado por misericordia. Amén, porque Dios llama, Dios, hermano, no es al que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene misericordia. Y quiere decir eso, ¿por qué? Porque más que nada, Dios que tiene misericordia, porque Él escoge por misericordia al que Él quiere escoger. Amén. Y a Él en su soberanía, nadie le puede decir nada. Él no cambia, Él es el mismo de ayer y el mismo de hoy y el mismo de siempre. Los hombres piensan que Dios ha cambiado o Dios es diferente en la gracia. Ellos creen que Dios cambió en la gracia y dicen, no, eso fue en el Antiguo Testamento. No, nos mostró 2 facetas, o nos muestra las facetas el Señor, hermano, y todo lo que es, pero Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Los pasos que Él dio en el tabernáculo siguen estando ahí, porque allá arriba se fue mostrado al siervo, que se le fue mostrado el tabernáculo para ponerlo aquí. Dijo el Señor que sería un lugar de citas con Él, con citas con Dios, o sea, sería donde se reunirían, hermano, pero tenía el pueblo que preparar una gloria para que descendiera la Shekinah de Dios, que era una gloria que descendía, porque la Shekinah era una gloria que preparaban, una gloria que el pueblo, a través de la entrega, a través de la búsqueda, los sacerdotes encargados de inquirir en el tabernáculo se encargaban de dar los pasos en el atrio, en el lugar santo y luego al lugar santísimo. Entonces era cuando descendía, y solamente aquel hombre podía, hermano, recibir las palabras para transmitirlas al pueblo. Entonces es el mismo Dios que estuvo con los hebreos, es el mismo Dios que está hoy con la iglesia, y es el mismo Dios que gobernará, hermano, en el milenio y por toda una eternidad. Sigue siendo el mismo. Pero nosotros, entonces, viendo y hablando con respecto a los leprosos, como les repetía, estamos tratando de encontrar, entonces, a la luz de la palabra, qué es lo que el Señor está tratando de transmitir. Ahora, fíjese, cambiar el número 6 por el número 7, porque yo tenía a Simón, que era el último, porque Simón está en el Nuevo Testamento, porque solamente uno es del Nuevo Testamento. De ahí los 6 leprosos más, hermano, son del Antiguo Testamento. Pero como que el Señor quitando y regresando a Simón y mostrándonos, porque de alguna manera Simón se quedó bajo el Viejo Testamento, porque no entró en el Nuevo Testamento, porque no creyó y no fue sanado por el Hijo de Dios. Ahora, este hombre es un hombre emblemático en el número 7. Tiene mucha revelación, muchas cosas que hay que estudiar y muchas cosas que hay que transmitir, hermano. ¿Y qué es lo que está el Señor hablando a través de este leproso? A través de lo que es este rey Usías. Fíjese que como le decía yo, que hablábamos que está identificado en la Biblia con 2 nombres. El primero, en el principio lo identifican con Azarías, y después, cuando ya se hizo fuerte, este hombre, hermano, adoptó o tomó el nombre. No sé si fue el pueblo, como le repetí, fue Dios o fue él que se autonombró, o hermano, o lo nombró alguna autoridad espiritual, como eran los profetas. Lo nombró, hermano, como Usías.
Pero usted se acuerda, nos demuestra, hermano, cómo este hombre dio su nivel de orgullo, a tal punto, hermano, que quedó expuesto delante del fuego que consume y recibe, hermano, el castigo inmediato de parte del Señor en el templo, y le brota la lepra de su frente. Entonces, eso nos deja ver muchas cosas. Entonces, si el Señor nos está mostrando y este leproso cayó bajo la lepra, y precisamente la lepra le empezó en la frente, era porque usted sabe que en la frente o en la cabeza están los pensamientos. Y usted, hermano, usted actúa como usted piensa. O sea, lo que usted piensa, usted hace. O sea, usted es lo que usted piensa. Usted actúa como usted piensa. Entonces, estábamos hablando que no voy a alcanzar tal vez a hablar ahora otra vez, sino que porque estoy enfocándome en algunas cosas que el Señor me está dando para poder sacar el jugo al máximo, al nivel de iluminación y del nivel de revelación que uno tiene. Porque la verdad, hermano, la palabra de Dios tiene 7 niveles. La palabra de Dios, hermanos, pueden ser, yo creo, más seguro es que yo lo tomaba como 7 sellos. Y realmente nosotros tal vez hemos destapado el primero, porque nosotros abrimos la Biblia y tenemos la palabra que está escrita, pero esa palabra tiene 7 niveles, hermano, de profundidad. Entonces, imagínense usted, para destapar el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el 7, se necesita uno, hermano, tener mucha sabiduría, ser muy iluminado por Dios. Ahora, tiene mucho que ver, hermano, esforzarse, el estudio, y también tiene mucho que ver la limpieza que uno pueda tener. Todo eso, hermano, ayuda para poder uno alcanzar todos sus niveles, porque no puede uno alcanzarlo solamente limpiándose. Tiene uno también que ser uno estudiador de la Biblia, tiene que esforzarse en muchas cosas para poder uno también iluminar y para poder recibir esa revelación y estudiar varias cosas, hermano. Entonces, aquí tenemos a este hombre que quiero darles este consejo esta noche, hermano. En la gran entonces actitud, este es algo para mí importante, que se lo recalco, ya se lo vengo recalcando como 3 o 4 veces, pienso, los temas o 2 temas que he dado de este leproso. La actitud que él tuvo, hermano, en el momento en el cual él empieza su ministerio. Él, hermano, estaba deseoso de Dios a tal punto que persistió en buscar a Dios. Él, a su manera, persistió en buscar a Dios, y Dios lo prosperó, hermano, porque él empezó a buscarlo, empezó a insistir, empezó a indagar. Usted sabe que hablamos que era la palabra esa palabra que dice persistir, la investigamos en el hebreo y es indagar, es, hermano, buscar. Pero ese hombre empezó porque él quería, hermano, encontrar la forma como llegar a ser, o llegar a buscar a Dios, a llegar a alcanzar hasta cierto punto. Por no haber hecho las cosas en orden, él creyó, hermano, que ya había alcanzado muchas cosas, y se puso a meterse en el templo de Dios, agarró el incensario pensando que él había alcanzado ese nivel, y estaba equivocado porque su mente lo engañó. Entonces, hermano, resulta, por su equivocación recibe ese castigo del Señor. Ahora, persistió entonces, pero él tenía un compañero. Ese es bien importante que veamos todo esto. Acuérdese, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, habíamos hablado de eso. Entonces, según el relato bíblico, él, si usted ve 16 más 52, da el número 68. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver también el 52, si lo sumamos, da el número 7.
Y también si sumamos el 16, el 1 más 2 da el número 7. Entonces este hombre está plagado de mucha enseñanza para nosotros. Entonces queremos ver a la luz de la palabra, hermano, porque fíjese que leía un hombre que decía en un verso, en un párrafo que escribió, dijo, el hombre de Dios, dijo, que se queda solamente o destapa solamente la Biblia, dijo, es el hombre aquel que vive, que solamente quiere vivir bajo la ignorancia de la letra. Entonces ahí está la palabra. Por eso es que eso es precisamente ignorancia, quedarse solamente con lo que está escrito. Porque si usted solamente que se queda con lo que está escrito, usted se convierte en un hombre, hermano, en un hombre leñador, un hombre leñero, un hombre que quiere arreglar las cosas por lo que está escrito, y aquí y allá, y no hay revelación. Entonces la revelación, hermanos, da también para convencer a aquellos que están equivocados, ¿verdad? Aquellos que no creen que Dios puede seguir revelando, que la revelación ya está. No, la Biblia está plagada de muchas cosas y es tan profunda, como decía aquel hombre, que si al meterme no le encuentro fin, no le encuentro fondo, porque la Biblia es algo profundo. Si hablamos de la Biblia, la palabra, sacamos la cuadradimensión de ella, nos damos cuenta que, hermano, la Biblia lo menciona, la cuadradimensión de la palabra, lo ancho, lo alto y lo bajo. Entonces, hermano, y estamos viendo una cuadradimensión total de lo que es la palabra. La podemos buscar. Yo creo ya les he dado también la cuadradimensión de la palabra. Entonces, hermano, es algo sinceramente que nosotros debemos de tomar en cuenta y de buscar para poder. Acuérdense que a Dios no se le manipula. A Dios no podemos manipularlo, hermano, con nada, ni con las propias armas que Él nos dio, porque las armas que nos dio es para derribar, ¿qué dijo? Fortalezas. O sea que el ayuno es para derribar fortalezas, la oración es para derribar fortalezas, hermano, para derribar. Ahora, a usted le dieron esa armadura como soldado de Jesús, hermano, pero acuérdese que la Biblia menciona que hay 3 etapas: la del labrador, la del soldado y la del atleta. Y tiene usted, también se le ha enseñado esas 3 facetas para que usted sepa, hermano, que tiene que ser usted un hombre. Hablamos que el soldado, ¿quién es? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? El espíritu. Hablamos que el atleta, ¿quién es? El atleta es el alma. ¿Y el otro quién es? El labrador es el cuerpo, ¿verdad? Entonces hay cosas que usted debe entender y debe saber, hermano, cuáles son los procesos o las cosas que debe hacer cada uno de ellos. Entonces dice que este hombre, volvemos a Uzías. Les estaba hablando que marcaba el número 7. Si usted se da cuenta, los 2 números marcan el número 7. Yo quiero que veamos esto, porque vamos a estar hablando de la numerología y es necesario que nosotros, hermano, le pidamos al Señor que nos abra el corazón y que nos abra también el entendimiento, ¿verdad? Que nos abra, porque no podemos quedarnos con una mente cerrada, hermano, porque no vamos a entender. Entonces Dios nos tiene, no es a fuerza, sino que Dios en su misericordia, si usted ve el deseo en usted, le va a abrir el entendimiento para que usted pueda, hermano, disolver la palabra. Ahora, si vemos que volvemos a repetir, el 16, si sumamos 1 más 6 son 7. Si sumamos 52, el 5 y el 2 son 7. Entonces marca 2-7. Yo quiero que veamos todo esto. Ahora, fíjese, el número 7, hermano, en este caso, Isaías 1:1, dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá.
En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sublime, y a la orla de su manto llenaba el templo. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Entonces, ese slice, hermano, no sé cómo fue que estaba ahí, pero bueno, vamos a seguir. Está hablando del profeta, uno de los profetas mayores. Acuérdense que, por ejemplo, en el primero marcaba el 16. La Biblia habla que hay 4 profetas mayores y hay 12 profetas menores. O sea, que nada tiene que ver, sino que veamos el número, 12 más 4 son 16. La Biblia menciona que la palabra profética escrita es la más segura. Eso no significa, hermano, que eran los únicos profetas. Los marca como los profetas mayores y los profetas menores, que eran 16. Entonces, acuérdense que el pueblo de Israel, hermano, no aceptaba a los profetas. Y este hombre, si usted lo ve, cuando le cae la lepra, fue expuesto en el templo y le cae lepra en el templo y fue sacado del templo y sacado fuera. Entonces, hermano, este hombre se quedó expuesto a la confrontación sacerdotal. De hecho, iban 80 sacerdotes, hermano, fíjese que iban 80 sacerdotes a confrontarlo. Era el número 80, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, fíjese, en Oseas 1:1 dice: la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amós 1:1 dice: palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Oh, ya entendí, ahora entendí, es que me había confundido, perdónenme. Fíjese pues, la Biblia en los profetas, ya me había equivocado, pero si lo vamos a ver, aquí la Biblia menciona, cuando empiezan los profetas a escribir, en el profeta Isaías lo menciona una vez, lo menciona otra vez y lo menciona en el 7 otra vez, el profeta Isaías. Estamos hablando, mire, aquí está el profeta, uno de los profetas mayores. Lo menciona en el 1, lo menciona en el 6:1 y lo menciona en el 7:1. Escuchen, son 3 veces aquí. Ahora vemos y vuelve aquí la palabra, pero ahora ya lo mencionan 3 profetas menores. Mire, lo mencionan 3 profetas menores, lo menciona Oseas, lo menciona Amós y lo menciona Zacarías. Ahí lo vemos cuando lo están mencionando, hermano, los 3 profetas. El primero de los profetas menores es este. En el tiempo de él empezaron a escribir los profetas, exactamente. Y fueron 16 profetas. Fíjese, vaya echando. Ahora ya no lo voy a decir a su matate, porque el matate, discúlpeme, el matate es el zurrón, ¿oyó? El matate es el zurrón. Yo le digo matate, pero es el zurrón, porque usted es el pastor, hermano, de su alma. Usted es el pastor de su casa. Si yo le echo, écheselo a su matate, le digo yo, pero écheselo al zurrón, porque usted tiene que llevar, porque un pastor andaba cargando comida en el zurrón. Ahora, mire pues, entonces son 6 veces que lo mencionan. Pero ¿en dónde está la otra? Porque la Biblia lo empieza a mencionar, pero fíjese que yo buscando, dije, ¿cómo es que lo mencionan 3 profetas y un profeta? Y en los ¿cómo se llama? Si lo vemos, por ejemplo, en el caso vamos a leer Oseas 1:1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y dice Amós 1:1. Fíjese. Y dice, palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto.
Ahí ocurrió un terremoto. Yo no sé si la Biblia habla de otro terremoto, no estoy seguro, pero no quiero decir que es el único tiempo donde aparece un terremoto, hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahora, dice Zacarías 14:15: y huiréis del valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Si usted se da cuenta, ahí está hablando de una epifanía. Ahí no está hablando, y es en el número 6. La sexta vez que lo menciona, habla de la aparición de los santos con el Señor, pero está hablando cuando viene el Señor con la iglesia. Entonces esa es la sexta vez. Ahora, no. Necesitamos arreglar eso. Apáguenme un momentito aquí. Perdón. Se me cerró. Gloria a Dios. El número 7, hermano, seguimos. Esto es bien importante. Aquí nos habíamos quedado. El número 7, entonces, fíjese que buscando, por ejemplo, en el libro de Mateo, lo menciona otra vez. Entonces, es porque aparece en la genealogía del Señor este hombre, y es la número 8. Ahora, usted sabe que Simón lo mencionan. ¿Se acuerda que Simón lo mencionan? No aparece en el Antiguo Testamento. Estaba en el Antiguo Testamento, hermano, pero viene el Señor y lo pasa al 6 y nos mete a Usías en el Nuevo Testamento, o nos lo mete de último en el número 7. ¿Por qué? Usías aparece también en el Nuevo Testamento. Aparece en el Nuevo Testamento, hermano, y aquel se quedó en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque realmente aquel se quedó en el Viejo Testamento. Pero siendo un rey y siendo uno de los príncipes que serían levantados, fíjese, hermano, nos deja la luz de la palabra, nos deja algo importante y digno de recordar y de indagar para que sea de beneficio para nosotros. Mire, entonces dice Mateo 1:8, ahí lo menciona y dice: Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Lo mete en la genealogía del Señor. Y yo quiero que usted se dé cuenta, porque, hermano, es bien importante, porque la Biblia está plagada de información acerca de los números. Acuérdese que en el hebreo se maneja mucho la numerología, y el hebreo fue el lenguaje que el Señor habló. Cuando Él vino como hombre, Él fue, porque hebreo significa uno que viene del más allá. O sea, un pueblo que Dios escogió, definitivamente una lengua a la cual Él iba a dejar, hermano, algo, no en lo oculto, sino que en lo secreto, o tal vez como misterio, para que nosotros indagáramos y tuviéramos una base bajo un lenguaje verdadero, un lenguaje que Él habló. Amén. Entonces, hermano, porque todo fue planeado por Dios, acuérdense. Todo fue planeado por Dios. Ahora, entonces, aparece ahí, fíjese pues, aparece ahí en la número 7. Ahora, si vemos, por ejemplo, de las 42 generaciones, ¿en qué generación aparece Él? Ahora, si vemos, por ejemplo, dice generaciones de Mateo antes del cautiverio. Dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14 generaciones. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la generación en la cual aparece David, que es figura de Cristo, ¿verdad? Apareció David, hermano, que es figura de Cristo. Ahora, acuérdense que David significa amado. Ahora, mire pues, ahora si vemos las generaciones después de David y antes de la deportación, por ejemplo, ahora, mire, Salomón 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la número 7 es Usías, es Usías. Vuelve a aparecer y aparece en la número 7.
en la generación número 7, antes de la deportación, hermano, a Babilonia, antes de ir al cautiverio. Ahora, la iglesia al principio empezó bien. Usted sabe que son 42 generaciones, dice la Biblia, que marcan hasta, hermano, hasta el Cristo. Pero del Cristo para acá, entonces si se marcaron esas 14, ¿será que son 14 generaciones también? Ahora, si vemos que la primera generación, él no aparece, pero aparece en la segunda, pero en la mitad de la segunda exactamente, en el número 7, aparece Usías. Entonces hay un mensaje que el Señor nos está dando a través de este leproso, definitivamente. Ahora, si usted está viendo y lo estamos marcando, aquí vemos exactamente en la séptima generación, antes de irse al cautiverio, como que Dios les avisó. Bueno, de hecho, muchas veces, o hubo alguna visitación, hermano, de parte de Dios, porque Dios quería que ellos siguieran sirviéndole. Ahora, vamos a ver de qué se trata. Ahora, si nos damos cuenta, hermano, habían 14 más 17 son 21. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos el 21, hermano, usted sabe que el 21 son 7, 7, 7. ¿Amén? Vamos a verlo más adelante. 7, 7, 7. ¿Qué está marcando ese leproso? Acuérdese que 7, habíamos dicho que es el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. 7 porque está hablando de la perfección. Ahora, si vemos ahí, entonces era la 21ª generación la que pertenecía a Usías. Ahora, si vemos nosotros, según el relato bíblico, él empezó a reinar a los 16. ¿Verdad? Y dice, y reinó 52 años. Entonces, él vivió 68 años. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, hermano, él vivió 68 años. Y nosotros desglosamos el 6 más el 8 es 14. Y el 14 nos habla de generación. Ahora, la palabra hebrea que da el valor numérico 68 es la palabra Hayim. Y la palabra Hayim significa viviente. Ahora, fíjese pues. Y es que es la palabra, ya desglosamos la palabra Hayim, que es viviente. Usted va a ir armando esto, porque se da cuenta. Si usted se acuerda, yo le dije que el hombre que enseñaba la ley, el escriba encargado de enseñar, o el maestro en el tiempo de él, tuvo mucho que ver, hermano, en él. Y precisamente su nombre significa el viviente. Miren pues, entonces vemos que desglosándole es el 8, el 10 y el 40, da el 68. Yo no sé si usted se acuerda, yo creo que aquí escribí, si por ejemplo, no lo escribí, si usted se da cuenta o se acuerda, perdón, cuando a Pedro le revelan, ¿qué fue lo que Pedro dijo de él? Que el Espíritu le reveló: tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, lo vamos a ir viendo más adelante, pero fíjese usted que la palabra le dijo entonces Elohim Hayim. Y la palabra, el número, el valor numérico de la palabra Elohim es el número 86. Y el 86 lo desglosamos. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. Y si lo vemos, por ejemplo, el 6 más 8, ¿cuánto es? 14. Nos está hablando, hermano, de generación. Amén. Entonces, 2 generaciones antes de irse al cautiverio. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría la iglesia antes de caer cautiva de Babilonia? Porque la iglesia está cautiva en Babilonia.
fue llevada cautiva, definitivamente. ¿Pero qué provocó ese cautiverio? Ahora, fíjense pues, si lo vemos entonces ahí, volvemos, ya les enseñé un poquito con respecto a esas dos palabras hebreas, pero entonces, el escriba se llamaba Jehiel. Y el escriba, hermano, era el maestro, entonces el viviente de Dios. Era el escriba que tenía, hermano, que enlistaba al ejército, a todo el pueblo, el que llevaba las crónicas, el que llevaba todo concerniente y el que explicaba la palabra, era este hombre, hermano, que su significado es viviente de Dios. Mire que este hombre, este leproso, al momento de que usted sepa todo, hermano, concerniente a este leproso, usted debe, hermano, enfocarse, no solo en él, pero enfocarse, hermano, en destruir, porque este hombre alcanzó su nivel de la soberbia, como en los últimos tiempos, y del orgullo, como en los últimos tiempos los hombres. Los escribas del último tiempo, o los hombres, o los príncipes del último tiempo, porque también los ministros son príncipes de Jehová. Y este hombre dio su nivel a tal punto, hermano, que usted sabe, conoció la severidad de Dios. Ahora, fíjese pues, ya vimos esto. Entonces, en este tiempo, cuando aparecen las genealogías y en este libro donde están escritas, usted sabe, hermano, que ahí aparece el león de la tribu de Judá. Y este también evangelio, hermano, es identificado como el león. Ahora, ¿por qué aparece con la figura del león? Usted sabe que él se había propuesto algo y no iba a retroceder, porque la Biblia dice que el león no retrocede cuando él ataca. Entonces, cuando él vino, hermano, él se apareció como el león de la tribu de Judá, y él iba a cumplir con la tarea que el Padre le había dado. ¿Por qué le digo yo que nosotros, todos, hermanos, aquellos que predicamos la palabra, debemos de volvernos al principio? Pero también debemos de saber, hermano, realmente qué es lo que se debe de hacer, hermano, para no retroceder. Porque sinceramente, si nosotros, aunque volvamos al principio, pero no tenemos el conocimiento para poder avanzar, no vamos a poder llegar a la meta, no vamos a poder cumplir con el ministerio que Dios nos dio, así como el Hijo del Hombre lo cumplió, porque Él nos dio el ejemplo para que nosotros cumpliéramos también la misión que Dios nos dio. Ahora, entonces, volvemos con el número 7. El 777. Fíjense. El que era perfecto. Porque el número 7 es perfección. El que es perfecto y el que vendrá por los perfectos. Mire, hermano, Dios no va a venir por un nombre que sea reprensible. Él va a venir por alguien que sea irreprensible. No nos equivoquemos y pensemos que porque ya llegamos a la puerta, ahí nos vamos a quedar en el umbral de la puerta. Ahora, la triple afirmación donde Dios da. Si vamos, por ejemplo, en Mateo 7:7, vamos a ver primero los dos 7. Mire, dice ahí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense lo que está hablando en ese versículo específicamente. El problema es que los hombres, en primer lugar, el error nuestro es que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Y el Señor nos estaba dejando una reseña, hermano, en este libro, en el 7:7, para que nosotros lo que teníamos que haber buscado era, hermano, la sabiduría.
¿Por qué le digo que teníamos que haber buscado la sabiduría? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría, al usted tener sabiduría, usted tiene temor a Dios y usted reverencia a Dios. A nosotros nos hace falta mucho el temor a Dios. A la iglesia olvidó el temor a Dios, o olvidó de reverenciar a Dios. Totalmente. Mire, hermano, el que no es ignorante se la lleva de muy sabio. ¿Se ha dado cuenta usted que los dos extremos? La iglesia por un lado ignorante, somos unos, los otros somos hermanos, nos la llevamos de muy sabios, muy altivos, orgullosos, soberbios. Y queremos buscarle revelación, pero queremos buscar revelación a nuestro propio modo. Pero esa revelación no es de Dios. Yo no sé de dónde tanto le quieren buscar revelación a la ofrenda, que tratan de buscar palabras bonitas, hermosas, hermano, para adornar los versículos donde se pide, donde la Biblia menciona que hay que dar las ofrendas. Y lo que hacen es, hermano, esculcarle al Hijo de Dios lo último que tiene y sacarse. Es tanto a su ambición, el amor al dinero. Y no solo eso, pero vamos adelante, hermanos. Yo creo que ni voy a alcanzar a dar, pero ni la mitad de esto que trae ahora. Ahora, fíjese, ahí está dando una triple afirmación. Y dijo: pidan y se les dará, busquen y van a hallar. O sea, en primer lugar, ¿qué está diciendo? Pidan sabiduría. Después que pidan la sabiduría, empiecen a buscar, empiecen a persistir y buscar, indagar. Y después de eso dice, pero indagar, hermano, en cómo poder ser libres. No indagar en cómo encontrar dinero, hombre. No indagar en cómo hacer dinero. Pedir sabiduría a Dios y empezar, hermano, a indagar para poder ser libres, para poder hacer la obra de Dios, para poder cumplir la misión, que es lo más importante en esta tierra. Ahora, después dice, llamad y se os abrirá. O sea, cuando se llame, entonces se le va a abrir. Pero Dios quiere ver esas tres afirmaciones, que Él afirma tres cosas, pero tiene que encontrar tres actitudes en nosotros. Pero lo primero es saber pedir. ¿Por qué cree usted que dice la palabra? Ustedes no saben pedir y piden para sus propios deleites, dice. Porque ¿qué hace el alma cuando está contaminada? ¿Qué es lo que quiere usted? Si yo lo que me hace falta, hermano, es dinero. Discúlpeme, pero el Señor mismo le enseñó al pueblo de Israel que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos por sacarles palabras a Dios? O por hermano, por indagar qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios quiso decir a través de esas palabras que quedaron escritas, que tienen de profundidad 7 niveles. ¿Usted cree que si le toca, si le piden, no se lo van a dar? Si usted busca, no lo va a encontrar. Si Él dijo que íbamos a hallar. Si usted persiste en pedir, usted se le va a dar. Pero tiene que ser, hermano, lo correcto. Si usted busca, usted va a hallar. Si, hermano, si le buscamos pleito a alguien, ¿verdad que encontramos pleito? Y nos pegan una arrastrada. ¿Sí o no? Usted lo que busca, búsquele a otro, va a ver. Va a ver si es mundano, le va a pegar una zangarreada. Pero búsquele al Señor, a ver qué va a encontrar en Él. Bondad tras bondad, tras bondad, tras bondad. Hermano, va a encontrar el verdadero amor. Es que mire, aquí la gente se basa en el amor que está escrito ahí. Hermano, ese es solamente el primer nivel. Y como solo se saben, ese le quieren restregar a uno en la cara. ¿Sí o no?
¿Pero por qué? Esa es ignorancia, es lo que le decía yo. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que avanzar hacia más allá. Ahora, la doctrina de no olvidar en los últimos tiempos. Fíjense, si vamos ahora en el 777, que es 7 y que es en el 21. Mire pues, hermano, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, para hacer la voluntad de Él, ¿qué tiene que hacer usted? Descender, conocer la voluntad de Él. ¿Verdad que usted no puede hacer la voluntad si usted no puede hacer, si usted no desciende? ¿Acaso que usted hace la voluntad cuando usted no desciende? Usted tiene que descender. Pero mire, por eso dice, no todo el que me... ¿Y qué le dijeron ellos? Señor, pero echamos fuera demonios. ¿No dijeron eso pues? ¿Y qué les dijo? Yo a ustedes no los conozco, les digo. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo habían echado fuera demonios entonces? En ese versículo el que sigue les dice eso. Es que no todo el que me dice Señor, Señor. Es que ese es el problema. ¿Se da cuenta? Ahora mire hermano. En Santiago 1:5. Mire lo que dice la Biblia. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dada. ¿Por qué es que lo estoy llevando de esta manera? ¿Qué fue lo que tenía el vidente, hermano, que estaba con él, que estaba con Usías? ¿Y qué era lo que tenía el escriba? Eran dos hombres que Dios usaba en el tiempo de él.